Las 10 minutitos. Está en línea Marcos para conversar con nosotros Alejandro Katz, que es ensayista y editor y profesor de la Universidad de Buenos Aires, es fundador y director de Katz Ediciones, también es profesor, tengo entendido, en la Universidad de México, pero lo estoy hablando de memoria, no sé si es así. ¿Cómo le va, Alejandro? Buen día, gracias por atendernos. Al contrario, buen día, muchas gracias por llamarme. Bueno, ¿está en la Universidad de México también? No, yo estudié en la Universidad de México, estudio. pero no enseño ni investigo. Sí. Claro, me parecía que algo de eso me quedaba en mi memoria. Sí. Bueno, el otro día he visto con atención la unión de un grupo de intelectuales ante un trabajo que creo más o menos denominaron las amenazas a la democracia y que en definitiva llaman, en caso de balotaje y en caso de que el balotaje sea Milei versus Bullrich o Massa o Bullrich, bueno, aunar votos y esfuerzos para que alguno de los dos de la democracia partidaria, digamos, puedan ganar con el voto de todos. ¿Más o menos es así la idea del documento? Sí, efectivamente, la idea, a ver, es así, diría. Sí. Esto último es la propuesta que hacemos para evitar que Javier Milei sea presidente de Argentina, porque consideramos, y este es el núcleo de nuestro planteo y de nuestra preocupación, que Javier Milei encarna una seria amenaza para la vida en Perú, la vida democrática. Uh-huh. Y creemos que esto es así por, diría, tres razones, o razones de tres órdenes diferentes. Javier Milei amenaza el orden institucional de la Argentina y lo hace de un modo explícito. Dice que lo va a intentar afectar. Cuando es preguntado acerca de cómo va a gobernar teniendo minorías legislativas, cómo va a promulgar las leyes que necesita o que promueve, su respuesta es que lo va a hacer a través de consultas populares. Esto es muy grave porque nuestra Constitución establece una división de poderes que es el principio de la República y reserva para el poder legislativo la autoridad para establecer leyes. Lo que Milei dice es, si el poder legislativo no actúa de acuerdo con mis intenciones o mis deseos o mis propuestas, voy a prescindir de él, voy a prescindir de un poder de la República, está diciendo. Por supuesto, la consulta popular es un instrumento constitucional, pero es un instrumento previsto para situaciones extraordinarias en un doble sentido: para resolver cuestiones extraordinarias y para ser usado de modo extraordinario, no habitual. Doy un ejemplo. El presidente Alfonsín convocó a una consulta popular en ocasión del Tratado de Límites con Chile. Claro. Y fíjese usted qué es lo que está en juego: la integridad del territorio nacional, ni más ni menos. El tema es extraordinario, la utilización es infrecuente y la justificación está en que someter a la decisión de la voluntad mayoritaria un tratado de límites le da una solidez intertemporal que asegura su estabilidad, es decir, asegura la paz o la ausencia de conflictos con un vecino por una cuestión territorial. Tema extraordinario, tema excepcional, situación excepcional, convocamos. Pero usar la consulta popular como un instrumento habitual de gobierno es cambiar la naturaleza del régimen político y es avanzar sobre lo que establece la Constitución. Claro. Entonces acá hay una dimensión que no es en absoluto menor. Estamos en presencia de un candidato con serias posibilidades de llegar a la presidencia que dice: vengo a destruir las instituciones. Una segunda dimensión es lo que yo llamaría la cultura democrática, ya no las instituciones de la democracia. ¿Qué es la cultura democrática? Porque la democracia no es un sistema de elecciones, no es el derecho de ir a votar libremente y elegir gobernantes. Eso es un requisito para que la democracia exista. Eso, sin elecciones libres no hay democracia. Ahora, una vez que elegimos, la democracia empieza
diseñando una forma de vida, cómo vivimos juntos en el ámbito político, en lo que constituimos como comunidad política. Y la regla democrática nos dice vivir juntos democráticamente supone respetar al adversario, supone persuadir y no imponer, supone llevar la voz a la esfera pública con argumentos razonados que admiten ser criticados, supone negociar porque todas las verdades son parciales, supone el reconocimiento de la legitimidad de los otros, es decir, excluye que los otros que no comparten los puntos de vista propios sean considerados cucarachas, ratas o excremento. Estoy utilizando los calificativos que aplicó este hombre a diversos actores públicos. Eso es la vida democrática, eso es la cultura democrática. Y Javier Milei actúa en contra de estos principios de la convivencia. Javier Milei, primero, nos dice que va a subvertir las instituciones, desconociendo el Parlamento. Segundo, nos dice que viene dispuesto a destruir nuestra cultura de convivencia cívica. Y tercero, nos dice su fórmula, él y su compañera de fórmula, que van a poner en cuestión, que ya han puesto en cuestión, el pacto fundacional de la democracia argentina, que es el Pacto de los Derechos Humanos, un pacto que muy laboriosamente se estableció a la salida de la dictadura, sobre el dolor de los crímenes del terrorismo de Estado, sobre el dolor de la violencia política preexistente, que le permitió a la sociedad argentina entender, por primera vez en su breve pero a la vez intensa historia, que la única forma de resolver el conflicto político es a través de la palabra y la negociación y no con la violencia. Ese acuerdo, ese pacto que cristaliza en el juicio de las juntas, trae consigo una serie de compromisos que todos asumimos. Entre ellos, ya no vamos a discutir que la dictadura cometió una violencia criminal que hemos caracterizado como terrorista, que es absolutamente injustificada independientemente de nada de lo que haya hecho aquel que merecía una sanción penal por haberse levantado en armas contra el Estado argentino. Afectar entonces las instituciones de la democracia, la cultura de la democracia y el pacto sobre el que se funda nuestra democracia, nos parece de una gravedad terrible, mucho peor que cualquiera de los dispositivos programáticos del señor Milei. Yo estoy en contra de todas las propuestas de Milei y podría explicar por qué estoy en contra de cada una de ellas. Pero no es eso lo que discutimos. No es eso lo que discutimos, algo que está antes. Y lo que está antes es la falta de disposición a convivir en paz con el conjunto de la sociedad, sin imponer por la violencia que está implícita en el ataque institucional, sin imponer por la destrucción de una forma de convivencia cívica, y sin imponer por el debilitamiento de lo que cementa a nuestra sociedad democráticamente, que es el Pacto de los Derechos Humanos, sin imponer una agenda que tiene toda la legitimidad para ser propuesta, pero ningún derecho de ser aceptada de ese modo. Licenciado, y un tema que no es menor para Argentina, si bien él después desautorizó a quien podría ser su canciller, la economista Diana Mondino, pero Malvinas es también otro pacto, creo, ¿no?, que de esta democracia. Sí. No sé cómo colocarlo dentro de su análisis. Claro, yo ahí le diría, sí, yo preferiría no entrar en ese tema porque me parece que eso es, como decía, es parte de la agenda. Eso es parte de la agenda, ¿no? Quiero decir, yo acepto perfectamente y la verdad desconozco lo que dijo Mondino en ese sentido. Yo creo que Villarroel, por el contrario, es una fervorosa defensora de Malvinas, etcétera. Pero me parece que eso es parte de las políticas de un gobierno. Y nosotros queremos señalar
lo que está antes de las políticas, claro, que es la concepción de la vida pública. claro, claro. La idea de el modo de vida político que aceptamos, que adoptamos. Eso es... Sí, me queda claro. Podemos discutir cualquier idea. Sí, la concepción de la vida pública, no la agenda de cada candidato. Exactamente. Entonces, no estamos ni llevando a Milei a la justicia para que sea impugnado judicialmente y excluido de la competencia electoral. No estamos proponiendo que se lo censure y no se lo deje hablar. No estamos proponiendo... Lo único que estamos haciendo, como ciudadanos que queremos ejercer nuestra calidad ciudadana, es participar de la discusión preelectoral. Claro. La discusión preelectoral no tiene que estar reservada a los políticos, no tiene que estar necesariamente mediada solamente por el periodismo. Hay una sociedad civil activa, cuanto más activa, más robusta, cuanto más robusta, más fuerte, mejor, más sólida, más atractiva, más interesante, que mejor se defiende de los abusos de cualquier poder. Desde ese lugar de la sociedad civil, nosotros quisimos compartir una preocupación con el conjunto de la ciudadanía. De ahí... No estamos proponiendo la propuesta que usted mencionó, sí, y que efectivamente hicimos, es una propuesta política. Claro. Nos parece que esto es grave, actuemos de este modo. Claro, claro. Ahora, debo preguntarle lo siguiente, que seguramente en un grupo tan importante de intelectuales lo han venido hablando o no, pero ¿qué llevó a que la gente se harte de esta manera de la política? Y segundo, ¿cree que si finalmente cualquier opción que uno entiende perteneciente a la política tradicional, cualquiera de los otros dos candidatos llegase a ser presidente y no Milei, ¿se habrá aprendido, y perdónenme que se lo diga así, ¿no? ¿Se habrá aprendido la lección? Bueno, a ver, voy a intentar responder las dos preguntas, sí, pero quisiera hacer una aclaración antes. Sí, el documento fue efectivamente elaborado por un grupo de intelectuales y académicos, sí, pero es un documento público que ya ha recibido más de 1000 firmas espontáneas de adherentes, entre los que hay empresarios, comerciantes, artistas, profesionales de diversas actividades, psicoanalistas, ingenieros, etcétera. No es un documento cerrado de los intelectuales por nuestro hábito de pensar la sociedad y expresar nuestro pensamiento. Somos quienes lo hemos formalizado e impulsado, pero es un documento público que está ¿Y dónde disponible. Se puede ingresar? Tenemos un formulario de Google para recoger adhesiones, sí, cuyo nombre es Compromiso Electoral, sí, ante las amenazas a la democracia. Perfecto. Y hay un blog con el mismo nombre en el que está la declaración disponible para quien la quiera leer. Perfecto. Y está también en ese mismo blog, en un post, el conjunto de los firmantes, como les digo, son más de 1000 en apenas unos días, y quiero decir, hay gente que quiere adherir a esto, que quiere decir, yo acompaño la preocupación y además suscribo la alternativa que proponen, porque en una escena tan polarizada como la que hemos habitado estos años, hay un reflejo que es comprensible, que para los votantes de cada coalición, la prioridad es derrotar a la otra oposición. Entonces los votantes de Burrich, si no entran al balotaje, van a decir, lo más importante es que pierda Massa, que era mi enemigo siempre. Y los votantes de Massa, si entran al balotaje, van a decir que pierda Burrich, que es nuestro enemigo de siempre. Y lo que nosotros decimos es, no. Miren que Milei está trayendo algo que no es un programa político, está trayendo un programa de régimen, no un programa de idea, un programa de régimen. Entonces, traten de pasar por encima de la grieta y pensar si no es mejor votar a cualquiera que no sea Milei. Ahora, quedó clarísimo. Luego a las sí, dos preguntas. La primera, ¿por qué ocurre esto? Lo voy a decir de un modo un poco provocador, pero porque Milei tiene razón. Porque Milei tiene razón. Porque la clase política
ha sido a la vez incapaz de encontrar las soluciones adecuadas para que la vida material y las expectativas de la sociedad pudieran satisfacerse de un modo razonable. Es decir, tenemos muchas décadas de fracasos en la economía, de fracasos en la sociedad, de fracasos en la política, muchas décadas. Entonces, por un lado hay una clase política que se ha mostrado incompetente y por otro lado hay una clase política que se ha oligarquizado, es decir, que se ha convertido en un grupo cerrado que protege sus intereses en alianza con otros sectores de interés, que se reproduce a sí misma, que se protege. Es decir, él llama esto una casta. Yo no creo que sea una casta, pero no tengo dudas de que hay una clase política y unas clases dirigentes en Argentina en general que se han aislado de la sociedad y yo diría ya no solo son incapaces de satisfacer los intereses del conjunto de la sociedad, sino que han dejado de pensar en términos de interés común. Claro. Ya no están preocupadas por resolver los problemas básicos de la sociedad, sino, es decir, la incompetencia, que es la causa de la ineficiencia, se convirtió ya en una conducta que los vuelve indiferentes. Entonces, ahí hay un campo fértil para un líder mesiánico. Claro que hay un campo fértil. Digo, esta es una sociedad dañada, dolorida, fracturada, sin horizonte. Digo, no hace falta que ponga más descripciones de lo que todos sabemos que ocurre. Ahora, el problema es que si bien el diagnóstico se puede compartir, hay un gran fracaso y hay responsables de ese fracaso. Ninguna de las soluciones que propone este hombre, ni los métodos que propone para implementar esas soluciones son los buenos. Ninguno. Quiero decir, yo no soy muy proclive a estas analogías, pero me parece que es clara. Si uno tiene una enfermedad, los médicos no encuentran el buen diagnóstico y por tanto tampoco sugieren una buena terapia, uno puede tratar de cambiar de médico, de mejorar las condiciones en las que se produce el saber médico, puede hacer muchas cosas con la ciencia, o puede buscar un curandero. Con la ciencia puede ser que nos cueste más tiempo, más esfuerzo, que tengamos que investigar, que hacer pruebas, que las soluciones no sean rápidas ni perfectas, pero algo vamos a conseguir. Con la magia no vamos a conseguir nada. Lo último, en un minutito y agradeciéndole mucho, ¿habrán aprendido la lección, la política en general, o los políticos que se desvían y que se convirtieron en endogámicos? No lo creo. No lo creo. No veo en ellos ninguna capacidad de repensarse, de reflexionar, de suponer que son responsables de lo que está ocurriendo en lugar de atribuir la responsabilidad a los antagonistas. Me parece que estamos en presencia de una dirigencia mediocre, mezquina, ignorante e incompetente. Ahora, preservemos a los partidos, preservemos las instituciones, preservemos nuestra capacidad y nuestro derecho de hablar como lo estamos haciendo, preservemos la vida en democracia que a pesar de todas las dificultades permitió que no nos estemos matando, que no nos estemos dañando físicamente, que gocemos de una serie de derechos que incluso hemos ampliado en su cantidad y calidad en estos 40 años. Preservemos lo bueno que nos queda en lugar de destruirlo con la fantasía, que nunca se va a cumplir, de solucionar al destruirlos aquello que es un problema hoy. Licenciado Katz, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Al contrario, gracias a usted por llamar. Alejandro Katz, ensayista y editor y profesor de la Universidad de Buenos Aires.